Hola, bienvenidos nuevamente a los canales de Editocorp. Estamos en el 10º Congreso de Contratación Estatal y la verdad ha sido muy interesante encontrarnos con personas que están en todo el tema de las compras públicas, desde la parte del contratante, desde la parte del contratista, desde los jueces, desde los órganos de control. Hoy a lo largo de la mañana les digamos el primer tema importante es el tema de las empresas de servicios públicos. Vamos a ir caminando un poco para contarles a ustedes qué ha sucedido en el transcurso de la mañana en el evento. Y el primer tema acerca de la contratación estatal desde el punto de vista de las empresas de servicios públicos. Vamos a compartir datos que son impactantes, para bien o para mal. En el año 2023, las empresas de servicios públicos en Colombia generaron ingresos por 222 billones de pesos. Esa cifra para alguien puede ser mucho, para otras personas puede ser poco, pero es una cifra importante. Y esos 222 billones de pesos pagaron en renta 3 billones de pesos en impuestos de renta. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector de los servicios públicos y el saneamiento básico genera muchos empleos directos e indirectos, genera mucha estabilidad laboral para muchas personas y también genera impuestos para naciones. Es un tema importante. Hay empresas que son públicas, es decir, que están en bolsas de valores tanto en Colombia como en el exterior. Y digamos, es un sector que le da mucha estabilidad al presupuesto general de la nación y al PIB colombiano. Dentro del índice de precios al consumidor, los servicios públicos, el único servicio público que estuvo por encima del índice de la inflación fue la energía. ¿Por qué? Porque hay una menor oferta y hay una mayor demanda. Esto, digamos, también es un índice importante y es donde se deben centrar todos los esfuerzos de las empresas privadas, pero protegidas de alguna manera por el sector público. Y cuando decimos que deben ser protegidas hay que darle seguridad jurídica a los prestadores de servicios públicos en Colombia. ¿Por qué? Normalmente son empresas multinacionales y cuando ellos hacen inversiones en infraestructura que le generan un beneficio al país, pues requieren seguridad jurídica y esos números son importantes, 222 billones de pesos. Y en este ecosistema de los servicios públicos, como nos lo explicaban hoy, hay actores de toda naturaleza, hay grandes multinacionales, pero también hay los famosos acueductos veredales o en algunas regiones hay hasta empresas prestadoras de servicios de energía que son comunitarias. Entonces, digamos, ahí hay un tema absolutamente interesante, importante que explorar. Nos explicaban hoy que lo más costoso son las inversiones en el sector de energía y por eso es que hay un retraso. De por sí ahora nos encontramos en la costa caribe colombiana y en la costa caribe colombiana pues casi todos sabrán, ha habido problemas fuertes con el tema de la energía, desde la proveeduría de la energía, desde el operador, desde el costo como tal. Entonces, esos son, digamos, temas importantes. Recuerden que aquí estamos haciendo como un resumen de los temas más interesantes para que todos ustedes piensen, se creen su opinión, tengan elementos. Hay otro tema muy, muy interesante y es que el ordenamiento territorial en Colombia, acuérdense, hay planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en Colombia debe girar alrededor del agua. Eso es algo muy, muy importante. En todos los entes territoriales, los más de 1.122 municipios que tiene Colombia, el ordenamiento territorial debe estar enfocado en el tema del agua. En el tema de los servicios públicos hay un monopolio natural. Uno escucha en estos eventos a las personas hablar de monopolio y me pareció interesante, nadie se escandaliza, pero es que hay monopolios y la palabra monopolio no puede ser
desde ningún punto de vista considerada perversa o lo mejor. Simplemente hay escenarios donde se da, y aquí lo explicaron, hay monopolios en el tema del servicio público, ¿sí? Y ese monopolio lo tenía el Estado, pero el Estado, a raíz de todos los procesos normativos y constitucionales, ha permitido que los particulares entren a participar o ayudar o a coadyuvar esa prestación de servicios públicos. Y ese monopolio natural se da en el sector particularmente de la AAA, que es el acueducto, el alcantarillado y el aseo. Nos menciona también que existe un índice de riesgo de calidad del agua, que es el famoso IRCA. Y ese índice de riesgo de la calidad del agua, en los años 90 en Colombia estaba alrededor del 30% o en el número 30, digamos que es un riesgo alto. Y hoy en día, 2024, el IRCA, el índice de riesgo de calidad del agua, se encuentra en el 11%. En el 11% en todo Colombia, pero digamos en las grandes ciudades como Bogotá está en el 0%. Eso también nos lo explicaban de alguna manera. Ahora hay otro tema también espeluznante o un tema, como diría un señor famoso en las redes, un poco perturbador, y es relacionado con todo el tema de la disposición de los residuos sólidos. Las cifras no mienten. Nos decían hoy, en Colombia solo hay 174 rellenos sanitarios. Ya mencionamos, hay 1122 municipios, por ahí está, uno más, uno menos, y solamente hay 174 rellenos sanitarios. ¿Qué quiere decir? Como nos lo explicaban, o sea, que los demás, ¿qué son? Pues botaderos de basura. O sea, no son rellenos sanitarios como tal. Que proponen que se genere una economía circular en torno al tema del manejo de los residuos sólidos. Y digamos, la de economía circular es que al final todo termina siendo aprovechable, todo termina siendo factor de beneficio. ¿Qué nos recordaron? Y seguramente pues algunos de ustedes ya lo conocen, y es que la ley 142 de 1994 permitió la inversión privada en la prestación de los servicios públicos. Y ayer, en la instalación de este 10º Congreso de Contratación Estatal, se habló de eso, de la importancia de la propiedad privada y la propiedad pública. No podemos ni satanizar. Acuérdense las frases impactantes de ayer, que quiero repetirlas. Oiga, los recursos públicos no son infinitos, los recursos públicos son finitos, y esto tienen que grabárselo los funcionarios, los ciudadanos, los particulares, los que ejercen funciones públicas. Los recursos públicos son finitos, y estamos viendo que hay un problema de recursos públicos, y eso no se soluciona vía impuestos, está clarísimo, se soluciona desregularizando, esa palabra es fundamental, y que todo el mundo pueda competir. Y que todo el mundo pueda competir es que si alguien de alguna manera quiere prestar un servicio público, sabemos que es un monopolio, pues que lo haga, que no prohíban, como nos estaban comentando en algún momento, que iban a prohibir en algunas ciudades del país, o prohibir vía impuestos la utilización de paneles solares para generar energía en las propias viviendas. Entonces son temas, es normal, uno tiende a entender a los privados y a los públicos, los que quieren proteger su monopolio, y los públicos pues que quieren cumplir unas normas o regular todo, pero no, hay que regularizar. Entonces la ley 142 del 94, para recordar, permitió la inversión privada en la prestación de servicios públicos. Y la responsabilidad estatal de la prestación de los servicios públicos recae en principio en los organismos o en los entes territoriales, es decir, en las propias alcaldías para su municipio y en las gobernaciones. ¿Por qué? Porque los servicios públicos generan un bienestar para la comunidad. Y por supuesto ese desarrollo, esa actividad se realiza a través de empresas prestadoras de servicios públicos, que son empresas que se encuentran vigiladas. Terminaban esta presentación inicial con una pregunta, decían, ¿hay una crisis en el sector de los servicios públicos? Y independiente de la respuesta que hayan dado las personas que participan en este evento académico, que es muy interesante, pues es que hablar de crisis hay permanentemente en absolutamente todo. El tema es ser consciente que siempre va a haber dificultades y hay que solucionarlas. Eso digamos que está claro. Pero dentro de los datos que nos daban
esta mañana en este evento, pues todo el tiempo estamos aprendiendo, también nos impactó el tema que las pérdidas en servicios públicos, en particular en el servicio público de agua potable, es la defraudación de fluidos. Y mencionaba a alguien, oiga, hay que hacer más fuerte el tema punitivo o penal, el tema punitivo penal en el tema de la defraudación de los fluidos. No sé, eso es un debate, es una discusión. Nosotros simplemente escuchamos. Yo no sé si vía penal, sí, claro, pues robar el agua potable no está bien. O sea, robar de por sí no está bien. Pero me impactó que la defraudación en fluidos es uno de los mayores problemas en la prestación de servicios de agua. Ahora pasamos a un segundo tema. Aquí ya cambiamos, dejamos un tema de los servicios públicos y pasamos a un segundo tema, y es que nos recordaron la ejecución de proyectos públicos a través de proyectos de asociación. Y hablaron de 3 figuras. Para recordarlo, acuérdense que esto es un resumen muy general, que todos ustedes pueden profundizar estudiándolo, pero aquí lanzamos esto. ¿Para qué? Porque es que estudiar, pensar, cuestionarse, hacerse preguntas, cuestionarse uno mismo, cuestionar a los demás, es fuente de conocimiento. Y el conocimiento, estudiar, y el conocimiento es lo que nos va a hacer mejores seres humanos y, por supuesto, mejor sociedad. Entonces, en este segundo tema de los proyectos públicos a través de contratos o de asociación, se mencionaron 3 figuras. La primera es que muchos de los servicios, o la gran mayoría, se prestan o se desarrollan a través de los contratos estatales que están regidos por la Ley 80. La segunda figura son los contratos de apoyo y la tercera los convenios de asociación. Entonces vimos 3 grandes formas de contratar, que son los contratos estatales, Ley 80, los que todos conocemos, el contrato de apoyo y el contrato de asociación. El contrato de apoyo, vuelvo y digo, esto es para que ustedes lo revisen a fondo, es el que se encuentra creado, enmarcado dentro del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, y es con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Y los convenios de asociación está previsto en el artículo 209 de la Constitución, que permite que el Estado o las entidades se puedan asociar con personas particulares. Y aquí entró todo un debate interesante entre personas que han hecho parte del Consejo de Estado, personas que están en la academia, personas que están en entidades públicas, que gran parte de su ejecución presupuestal se hace a través de personas jurídicas sin ánimo de lucro, como por ejemplo, ¿cuál sector? El sector de la cultura. Vuelvo y digo, yo no sé si eso sea correcto o no, porque estamos tratando, que es imposible, de no emitir muchos juicios de valor, porque los seres humanos siempre emitimos un juicio, así digamos que no hay nadie menos imparcial que el que dice que es imparcial, y no hay nadie menos deshonesto que el que dice que es honesto. Entonces, por eso ni vamos a decir que somos honestos ni somos imparciales. Y aquí nos llama la atención esto. Y hay un debate muy fuerte acerca de la confusión que se da en la práctica al hacer contratos de apoyo o convenios de asociación. Hay una frase que le queda a uno sonando, y hay varias personas que dirigen entidades públicas, dice que los convenios de asociación y los contratos de apoyo son la cuota inicial de un proceso disciplinario, de un proceso fiscal o de un proceso penal. Entonces calculen, si esto dicho por personas que dirigen entidades públicas donde se hacen ese tipo de convenios y lo están contando desde la práctica. ¿Cuál es el menos riesgoso y cuál consideran ustedes el mejor? Al final hay que estudiar, hay que basarse en la jurisprudencia, pero hay que basarse en los principios, siempre buscar digamos el sentido común, los principios y cómo cumplir con el cometido estatal. Aquí surgió una pregunta muy interesante, y es, esto le pasa a muchas personas, y contaron una historia esto al final de esta primera mañana, la historia de una persona que preside hoy en día un operador de servicio público de transporte masivo. Y la pregunta es, oye, es que esto es muy interesante, ¿qué es menos riesgoso? Revocar el acto administrativo de apertura de un proceso de selección, llámese licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, subasta inversa, o revocar el acto administrativo de adjudicación.
la pregunta es, ¿qué es menos riesgoso? ¿Y menos riesgoso para quién? Lo están viendo, por supuesto, desde el punto de vista del funcionario público. Desde el punto de vista del funcionario público, lo menos riesgoso, dicen las personas, es revocar el acto administrativo de apertura del proceso. Es menos riesgoso, dicho por ellos, revocar el acto administrativo del acto de apertura que el acto administrativo de adjudicación. ¿Por qué? Hay un tema importante, porque en el acto administrativo, al revocar el acto administrativo de adjudicación, pues hay que pedirle la autorización al proponente, al oferente que resultó adjudicatario. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, porque así lo dice el artículo 93 y siguientes del CEPACA, porque así, digamos, está establecido desde el punto de vista normativo y también en el estatuto de contratación, cuando siempre nos han contado que el acto administrativo de adjudicación es irrevocable, pero pues ya sabemos que hay una excepción legal de reciente o relativamente recién creada. Entonces, conteste usted esa pregunta, pero yo iría un poco más atrás, porque de eso se trata de reflexionar. Pues busquemos cómo no tener que revocar el acto administrativo de apertura y pues mucho menos el acto administrativo de adjudicación. Y ese fue el consenso, digamos, lo que nos mencionaron ahorita. También nos hablaron un poco del artículo 96 de la ley 489 de 1990, que tiene 3 particularidades, nos los mencionaban acá. Y también nos hablaron un poco del artículo 355 de la Constitución. Esto es algo que es histórico y es bueno recordar. El artículo 355 de la Constitución Nacional surge como una reacción, vamos a utilizar esa palabra, al cambio en la figura de los auxilios parlamentarios. La mayoría de ustedes que están estudiando Derecho, que están en una especialización o que tienen otra profesión diferente a la de abogados y que son muy jóvenes, pues no van a saber que eso eran los auxilios parlamentarios. Aquí nos comentaron una figura, para ponerlo muy, muy gráfico, era, digamos, que los parlamentarios recibían un cupo del presupuesto para desarrollar actividades o obras en su territorio. Entonces, ¿qué hicieron? La Constitución de 1991 lo cambió por el artículo 355 de la Constitución, que permite celebrar contratos de apoyo por parte de las entidades públicas. Y ahí surge pues toda la explicación de lo que reguló el artículo 96 de la ley 489, que tiene 3 particularidades diferentes a la del artículo 355, y es que el artículo 96 de la ley 489 de 1998 permite celebrar este tipo de convenios con personas jurídicas particulares, primero con personas jurídicas sin ánimo de lucro y otras particularidades diferentes a los contratos estatales. En el decreto 092, simplemente para mencionarlo, del 2017, lo que se hizo fue que se restringió o reguló los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro. Escuchando, digamos, a los diferentes ponentes y participantes, en todas esto es que de por sí este evento, no sé, el 90% de las personas trabajan en entidad pública, valioso, y los demás trabajamos en otro tipo de empresas, oficinas de abogados o prestadores de servicios públicos o prestadores o vendedores de bienes y servicios. Pero una de las grandes reflexiones que vamos a hacer es que los empresarios no participan, y no participan no en este tipo de eventos, no participan en la construcción del modelo de compras públicas, y al final volvemos a lo mismo, es comprar bienes y servicios tiene una connotación de el Código Civil y el Código de Comercio, es un intercambio de bienes y servicios. Hablaban en estos eventos de la relación conmutativa para definir si había una contraprestación o no en un servicio público, y esto es algo importante. O sea, lo que notamos es la poca o nula participación de las empresas o de los empresarios en todo el ecosistema de compras públicas. Entonces, aquí los que nos ven por las redes sociales y están en nuestras charlas y han tomado cursos en Ditocor, vamos a hablar de un ejemplo que es de este año, y es al leer la biografía de Elon Musk
le pide a sus directivos que el 20% del tiempo estén en la línea de producción, ¿ya? O sea, viendo qué hacen las personas a las que dirigen. Y esto lo aprendió, aquí lo escuchamos, cuando escuchaba los grandes problemas de los gerentes públicos, es que nunca hay esa relación, no lo aprenden. Cada uno de los particulares está diseñando la forma de ejecutar o de vender un bien o un servicio desde su experiencia, que es valiosa porque al final ellos tienen que hacerlo eficiente, eficaz y tienen que generar lucro. Pero otro es diseñar un proceso público. Y pusieron un ejemplo famoso y dice, oiga, diseñaron un sistema de transporte masivo, lo diseñaron en una ciudad de Colombia para ejecutarlo en otra. Digamos que en principio uno nos diría no, pero los diseñadores no fueron al sitio, no fueron. Conectar, ya. Hemos vuelto. ¿Cómo se remedia todo esto? Alguien dice, no, regulemos más. Y vuelvo y les digo, la regulación, no lo digo yo, perdón, lo dice Nassim Nicolás Taleb en El Cisne Negro. Cuando tengan la oportunidad, leanlo. Esto no es tema de ideología, esto es tema de historia. La regulación genera corrupción. Sé que hay personas que trabajan regulando y digamos que la burocracia en sí, como lo decía Harari en su último libro de Nexus, la burocracia no es mala, porque la burocracia ha servido para mantener a las sociedades funcionando. No es malo cuando hay exceso de reglamentación. Entonces, lo que en lugar y aquí lo sugirieron más personas, oiga, no regulemos más, no creemos más normas, hay principios básicos que podemos utilizar para que todo esto funcione, vayámonos a ellas. Otro tema que se habló es el fenómeno que se da en los procesos de selección cuando algunos funcionarios solo se encargan de la parte precontractual, esa famosa división que no sé dónde surge la diferencia entre la etapa precontractual, en la etapa contractual y la etapa postcontractual. Entonces, lo que decían es que hay funcionarios que solo se dedican a la parte precontractual, hay funcionarios que solo dedican a la parte contractual y hay funcionarios que solo se dedican a la parte postcontractual. Pero si ustedes ven el contratista, persona natural o jurídica, con ánimo, sin ánimo de lucro, sucursal de sociedad extranjera, consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación que permita la ley colombiana, pues ellos están en todas las tres etapas, porque ellos montan la oferta, ellos ejecutan el contrato y ellos van hasta la liquidación y algunos hasta los jueces, hasta la máxima instancia si hay un conflicto, que es el Consejo de Estado. O sea, ellos están en todos, pero los funcionarios no. Entonces, al final, ese conocimiento que se genera en la etapa precontractual, en la contractual y postcontractual, muchas veces no es conocido o no es compartido por quienes diseñan los procesos. También se mencionó el tema de las cláusulas excepcionales o exorbitantes. Y digamos que, simplemente para una reflexión, volvemos a decir, dices que hay contratos en los que están incluidos por definición legal, hay contratos en los que se pueden pactar y hay contratos en los que no se pueden pactar. Entonces, digamos, las cláusulas excepcionales tienen esas tres connotaciones, que también para que ustedes lo repasen. Hay una frase, no la copié textual, pero que me generó impacto ayer y algo se repitió. Y esto es opera para todos, pero digamos hay un tema también del tema de los funcionarios públicos que llama la atención, porque eso genera una sensación de poder. Y esa sensación de poder se ve de alguna manera frustrada con una frase que me llamó la atención. Dice, el poder genera amigos temporales y enemigos permanentes. Me quedé reflexionando en eso, y además para que todos reflexionemos, el poder genera amigos temporales y enemigos permanentes. Todo esto es para que ustedes piensen. Miren, cuando sean presidentes de este país, cuando sean ministros, muchos van a ser ministros, cuando sean alcaldes, muchas personas que conocemos nosotros y que de alguna manera o han trabajado con nosotros, son alcaldes, son jefes de entidades, son secretarios generales, son jefes de oficina jurídica. Oiga, tengan mucho cuidado, por favor. El poder es para usarlo para bien y seguro, eso es súper atractivo, pero reflexionen sobre eso. Y miren que aquí hemos aprendido, y algunas personas lo han dicho, que efectivamente cuando han tomado conciencia que esto es para servir, la cosa es totalmente diferente. No le tienen miedo a nada, porque al final saben, si estoy sirviendo, que venga todo el mundo a vigilarnos.
de las grandes conclusiones de esta primera parte de la mañana del jueves en el 10º Congreso de Contratación Estatal, en el cual Ditocor está presente, sigue siendo que la verdad es la base de todo lo bueno. Definitivamente, bueno, vamos a caminar aquí por esta parte de atrás. La verdad es la base de todo lo bueno. Y escucharon el ejemplo de una dama que dirige una empresa pública en Colombia, y cuando la escuché dije, oiga, lo que hemos dicho en Ditocor ha sido interesante, y es los grandes funcionarios públicos escuchan todas las observaciones y no le limitan ni el tiempo ni el espacio a las personas para que hagan observaciones. Claro, hay observaciones incoherentes, hay observaciones en proceso de selección que no al lugar, que no prosperan, pero escuchaba hoy de viva voz de una persona que dirige una compañía que su presupuesto es de miles de millones de pesos, que está prestando un servicio público hoy, que está logrando solventar todas las dificultades, y decía eso, escuchen. Ella contaba, duró varios años en licitaciones para estructurar todo el modelo de servicio público, en el cual participó primero como la persona encargada de la oficina jurídica y luego como directora de toda la entidad. Y ella lo que hacía es escuchar a toda la gente. Sí, a veces retrasa los procesos, pero al final, vean, está acá, lleva 15 años en el servicio público aproximadamente. Dificultades sí hay, pero eso es un ejemplo. Y nos contaba, pues nos contaba a todos los que hemos participado, decía, han pasado alcaldes, gobernadores, gerentes o presidentes de la entidad, y ella siempre se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Y es de creer. ¿Por qué? Pues porque hacía las cosas bien, se ajustaba a la ley y buscaba solucionar los problemas. Entonces, definitivamente los hacedores, los funcionarios que se dedican a crear y hacer, son los funcionarios que de alguna manera impactan a la sociedad, porque es que aquí hay otro tema importante. ¿Por qué decidimos los seres humanos ser servidores públicos? Porque vamos a servir, y el periodo que sea, 6 meses, 1 año, 4 años, 8 años, 10 años, los que están en carrera, los que están en profesionalidad, pues deben tener esto muy presente. Y para terminar esta transmisión en vivo, que hará las reproducciones en todos los canales de Ditocor, digamos que aquí hay un dato. En la ejecución de un proyecto de infraestructura de transporte masivo, que tiene infraestructura, diseño, construcción, operación, imagínense esto, es que quiero que se queden con esto. El diseño inicial se dio en el 2003. El diseño definitivo se dio al año siguiente. La contratación para los concesionarios del sistema se dio entre el 2011 y el 2013. Y el inicio de la operación del sistema se dio en el 2015, la preoperación, y en el 2016 la operación definitiva. Solo quiero que se queden con esta. 2003, diseño inicial. 2016, operación definitiva. Mal contados son, ¿qué? 13 años. Miren, no vamos a criticar a nadie, pero hay tanto campo para mejorar desde la compra pública, desde la entidad pública como tal que estructura el proceso, y desde el operador, desde el contratista, que ahí definitivamente hay unas posibilidades gigantes. Vamos a continuar. Este es un breve resumen. Esto ha sido absolutamente motivador, absolutamente positivo, porque nos ha permitido nuevamente repasar cuáles son, digamos, los temas más estudiados, que generan más polémica en el tema de las compras públicas. Y la invitación es a que repensemos el sistema. Miren, yo quiero cerrar esta transmisión en vivo y esta primera charla con ustedes el día de hoy con algo que surge acá, y es: ¿por qué no desde el imaginario pensamos como si se destruyera el sistema de compra pública o se acabara, cómo lo podríamos volver a reconstruir? Y esto, todos háganse esa pregunta: se acaba el modelo,
de compra pública como lo conocemos hoy. Se destruye, se acaba por la razón que sea, digamos, democráticamente hablando. ¿Cómo lo volvemos a construir? ¿Cómo proponemos? Y aquí hay un lienzo en blanco para que todos nos aventuremos. Es la hora de almorzar, aquí me lo están recordando. Esto es lo bonito de estar acá. El clima está espectacular, el lugar está espectacular, la gente, todo ha sido maravilloso. Pero quiero que se queden con esa reflexión. Piensen, el sistema democráticamente se acaba, se cierra, se destruye. Y la misión de todos ustedes y de todos nosotros es reconstruir el sistema. ¿Es bueno volver a compras públicas? ¿No es bueno? ¿Qué utilizaríamos? ¿Qué no? Y esto nos invita a cuestionarnos y a pensar. Y esa es la misión de Itocor. Esa es, estamos trabajando por volvernos un referente positivo para todas las personas que estén en el sistema, para todas las personas que quieran hacer un trabajo que de verdad les sirva a la sociedad, y para todas las personas profesionales o no que quieran estar de este lado ayudando desde Itocor a todas las entidades públicas y a los prestadores de servicios públicos y privados y vendedores del Estado para que sean mejores. Seguiremos, estamos acá presentes en el 10º Congreso de Contratación Estatal. Los invitamos a que nos sigan estas transmisiones en vivo, a que sigan nuestros canales y recuerden, siempre hacer las cosas bien.